007 listo para el servicio. Todos necesitamos un hobby. ¿Cuál es el tuyo? Resucitar. Para la tercera entrega titulada Skyfall, James está muerto y el destino del mundo está en riesgo cuando un antiguo pecado de la agente M, la líder del MI6, regresa por venganza. Las esperanzas son como el Fénix, que regresa de la muerte. Sin embargo, nadie escapa al paso del tiempo. La historia comienza con James llegando a un edificio abandonado, portando su arma reglamentaria y revisando cada habitación con una precisión meticulosa. En una de las estancias descubre un par de cadáveres junto a una computadora que confirma lo peor. El disco duro ha sido arrancado. Cerca de allí, sentado en una silla, encuentra a su compañero, el agente Ronzo, quien ha recibido un disparo en el pecho y necesita asistencia médica urgente. Sin embargo, M se comunica con él para informarle que no hay tiempo. Ella enviará un equipo de rescate, pero James debe marcharse de inmediato, incluso si esa demora implica la muerte inevitable de Ronzo. Siguiendo las órdenes directas de M, James abandona el edificio y se reúne con Eva. Ella le informa que el sospechoso escapó en un Audi negro, pero asegura que todavía tienen oportunidad de alcanzarlos si se dan prisa. Esto da inicio a una frenética persecución por las calles de la ciudad a la que, poco después, se une la policía local. Una vez que logran alcanzar al sujeto, James embiste su auto contra el vehículo enemigo, logrando sacarlo del camino y volcarlo violentamente. Apenas 2 segundos después, el hombre emerge de los restos con una pistola modificada capaz de disparar una ráfaga excesiva de balas. La policía aparece en motocicletas, pero el sujeto acribilla a los agentes, asesina a uno de ellos y roba su moto para huir. Sin perder un instante, James le quita la motocicleta a un comerciante cercano y reanuda la persecución. Al mismo tiempo que James persigue al sujeto, M les ordena que hagan lo que sea necesario para detenerlo. No pueden permitirse el lujo de perder esa lista bajo ninguna circunstancia. De regreso con Bond, la acción se traslada a una persecución frenética a través de callejones estrechos que culmina sobre las azoteas de varios edificios. En un momento crítico, el sospechoso atraviesa un gran ventanal y cae estrepitosamente en los pasillos del mercado principal de la ciudad. James decide seguirlo de cerca, maniobrando de tal forma que está a punto de atropellar a una docena de personas en el proceso. Por otro lado, Eva intenta alcanzar la posición conduciendo en sentido contrario al tráfico, lo que provoca múltiples accidentes a su paso. A pesar del caos, logra interceptar y bloquear el camino del villano, pero este reacciona rápidamente y salta desde un puente para escapar. El siguiente movimiento de Bond casi le fractura las piernas, pero logra saltar al vacío con su motocicleta y se aferra con fuerza al borde de un vagón de tren en movimiento. Uno a uno, Bond recorre los vagones con cautela, tratando de evitar ser alcanzado por los disparos. Mientras tanto, Eva lo sigue de cerca por la orilla de las vías. Tras quedarse sin munición, el agente 007 aborda una excavadora que transporta el tren y la utiliza contra su oponente. No obstante, al acercarse, recibe un disparo en el hombro mientras el sujeto corta las conexiones para separar los vagones. James utiliza la garra de la excavadora para evitar que los vagones se separen definitivamente y salta justo un segundo antes de que la maquinaria quede destruida por el impacto. Poco después, el tren se adentra en un túnel donde Eva ya no puede seguirlos, obligándola a tomar un atajo para no perderles el rastro. Para cuando ella logra reincorporarse a la persecución, James se encuentra en una lucha encarnizada contra el villano sobre el techo de los vagones. Su prioridad absoluta es arrebatarle el disco duro que lleva colgado del cuello, pero primero debe vencerlo y evitar ser decapitado por las estructuras de los túneles que se aproximan a gran velocidad. Eva le informa a M que se acerca un tramo crítico y que pronto será imposible continuar el seguimiento. Ante esto, M le ordena adelantarse y preparar su arma para efectuar un disparo certero. Por desgracia, Bond sigue forcejeando con el enemigo y Eva teme herirlo. A pesar de que ella le aclara a su superior que Bond está en la línea de tiro, M mantiene la orden de disparar. Una vez que la bala sale del cañón, vemos cómo Bond cae desde una altura considerable hacia un río caudaloso lleno de rápidos. Eva ha fallado el tiro, aparentemente ha matado a su compañero y el villano ha escapado con la lista. De inmediato la escena se traslada a la sede del MI6 en Londres, donde M permanece hasta tarde en su oficina escribiendo el obituario de James, aunque se queda sin palabras al intentar describir a la gente. En un santiamén transcurren 3 meses y una mañana vemos a M reuniéndose con Gareth Mallory, un hombre influyente que le recuerda que ella perdió la lista de los agentes activos infiltrados en las organizaciones terroristas más grandes del mundo. Debido a este fracaso, Mallory le informa que la decisión de los directivos es forzarla a un retiro voluntario. Básicamente, la están despidiendo, aunque en el papel figurará que se retiró por voluntad propia. Se le conceden 2 meses para poner sus asuntos en orden y mientras tanto, Gareth supervisará personalmente todas las misiones activas
pruebas que esté llevando a cabo el M-15. No obstante, M no acepta la oferta. No está dispuesta a dejar el departamento en un estado peor al que lo encontró. Su intención es resolver el asunto de la lista por sus propios medios y retirarse con dignidad cuando llegue el momento adecuado. Unos minutos después de subir a su auto, le informan que el disco robado ha sido conectado y que alguien intenta romper el cifrado de seguridad. De inmediato, ella solicita que rastreen la fuente de la señal, descubriendo con asombro que esta proviene de su propia oficina. M da la orden de apagar todo el sistema de inmediato, pero antes de que puedan actuar, aparece un video burlándose de ella, seguido de un mensaje que dice claramente: piensa en tus pecados. Segundos después, todo el sistema se apaga por completo. Antes de que puedan llegar a la oficina, dos patrullas detienen el vehículo de M. Ella desciende y les increpa, preguntándoles si acaso no reconocen las placas gubernamentales. Sin embargo, antes de que el oficial tenga oportunidad de explicar lo que está sucediendo, la sede del MI6 estalla en 1000 pedazos frente a sus ojos. En ese preciso instante, la historia se traslada a una playa desconocida donde vemos que James, como era de esperarse, sigue con vida. Después de todo, este es su relato. No obstante, se ha tomado los últimos 3 meses para reflexionar profundamente sobre si ser un agente es lo que realmente desea para su futuro. Cada noche visita un bar local donde participa en el reto del escorpión para ganar algo de dinero y financiar su estilo de vida festivo. El desafío consiste en beber un trago de whisky con un escorpión sobre la mano sin permitir que éste le pique. A la mañana siguiente, James se encuentra embriagándose una vez más cuando la noticia sobre el atentado al MI6 aparece en la televisión. Se confirman 6 agentes fallecidos y numerosos heridos. Además, la nación entera permanece en alerta máxima debido a que una de las instituciones gubernamentales más importantes fue vulnerada sin que nadie lo notara. Mientras James observa las noticias, M permanece de pie ante los restos de los agentes que sirvieron fielmente, prometiendo hacer justicia en su nombre. Esa noche, al llegar a su casa, ella es visitada por un fantasma, el mismísimo agente 007, quien ha regresado de entre los muertos para descubrir qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, al percatarse del deterioro físico y mental de su mejor hombre, M le ordena que se someta nuevamente a las pruebas de aptitud. A la mañana siguiente, Tanner, la mano derecha de M, escolta a Bond hacia los nuevos cuarteles generales subterráneos. Allí, James deberá enfrentar una serie de evaluaciones físicas que determinarán si realmente está a la altura de volver al servicio activo. Mientras Bond se ejercita, Tanner le proporciona los detalles de la investigación hasta el momento. El atacante logró robar las claves de cifrado directamente de la computadora de M, lo que significa que no tardarán mucho en desencriptar el disco duro. Si esto sucede, la vida de cientos de agentes que se encuentran actualmente en misiones encubiertas correrá un peligro inminente. La cruda realidad es que el servicio de inteligencia no tiene la menor idea de quién pudo haber robado la lista ni quién orquestó el atentado. No hay pistas sólidas que Bond pueda seguir. Para empeorar las cosas, sus pruebas de tiro resultan ser un desastre. La herida en su hombro no ha sanado correctamente, afectando gravemente su puntería. Tras vaciar el cargador, James es incapaz de acertar al blanco a menos que se encuentre a 2 metros de distancia. Luego del entrenamiento, el dolor en su hombro se vuelve insoportable. Es evidente que no atendió la herida como debió hacerlo en su momento y ahora se ve obligado a tomar medidas drásticas al respecto. Esa misma noche, en cuanto lo dejan solo, utiliza un cuchillo para abrirse la cicatriz y extrae manualmente varios fragmentos de esquirlas que habían quedado alojados en su cuerpo. Más tarde, entrega los restos metálicos a uno de los analistas de la agencia y solicita un estudio exhaustivo. Tiene la esperanza de encontrar algún rastro útil sobre la procedencia de la munición y la identidad de la persona que le disparó en el tren. Al día siguiente, Eva aparece para darle la bienvenida al servicio activo. Bond, con su ironía habitual, le recrimina que ni siquiera se molestara en enviarle una postal después de haberle fracturado 4 costillas con aquel disparo fallido. Ella le responde que ese incidente arruinó por completo su carrera operativa en el campo. Ahora se encuentra relegada a un trabajo de escritorio, asistiendo a Gareth Mallory con la transición por el retiro de M, una noticia que James aún desconocía. El encuentro posterior de Bond con el nuevo director Gareth Mallory resulta sumamente tenso. Mallory tiene la intención de despedirlo de inmediato, pero mientras M siga al mando del MI6, ella es quien decide qué agentes permanecen en activo. Más tarde, Tanner regresa con noticias determinantes. La bala que impactó en el hombro de Bond está fabricada de uranio empobrecido, una munición utilizada por una clase muy específica de mercenarios, lo que permite rastrear su origen. Tras unos minutos de investigación, James identifica al tirador en una fotografía. El sujeto cuenta con 2 socios adicionales que actualmente participan en negocios turbios a nivel internacional. El hombre se hace llamar Patrice, pero el MI6 no tiene datos concretos sobre su paradero actual. Sin embargo, la CIA lo ha estado siguiendo por
por el asesinato de un embajador y, según sus informes de inteligencia, aterrizará en Shanghái en 2 días, por lo que Bond debe partir de inmediato. Apenas Bond abandona la oficina, Tanner le comenta a M que nunca creyó que el agente lograría superar las pruebas de aptitud física y mental. M le confiesa entonces la verdad: James no aprobó los exámenes. Ella le mintió a Gareth Mallory porque el departamento lo necesita desesperadamente en este momento de crisis. Más tarde, ese mismo día, James se reúne con el nuevo Q, un joven que apenas parece tener edad suficiente para ser agente, pero que resulta ser su nuevo supervisor técnico. Q es quien decide ahora qué protocolos seguir, aunque es evidente que James ignorará sus recomendaciones. Finalmente, Q le entrega su pasaporte, el boleto de avión y una pistola personalizada que solo él puede disparar mediante un lector biométrico. Si Bond esperaba bolígrafos explosivos o artilugios de antaño, queda claro que esa tecnología ya es cosa del pasado. Una vez que aterriza en Shanghái, James recibe la ubicación exacta de Patrice. El objetivo llegará al aeropuerto a las 9 de la noche, por lo que Bond debe posicionarse antes de esa hora. Utilizando un informe de chofer para mimetizarse, el agente 007 logra pasar desapercibido y comienza a seguirlo de cerca en cuanto este abandona la terminal. El auto traslada a Patrice hasta un edificio en el centro de la ciudad. Allí, el mercenario se aproxima a la entrada para realizar una consulta y, en el momento en que el guardia expone su cuerpo por completo, le dispara fríamente en la cabeza. Acto seguido, arrastra el cuerpo detrás del escritorio de recepción y sube por las escaleras, mientras James lo sigue cautelosamente, encontrando varios cadáveres a su paso. Una vez que Patrice entra al ascensor, el agente 007 aguarda el momento preciso para colgarse de la cabina y seguirlo hasta el piso exacto. Sin embargo, su condición física ya no es la de antes. Lo que antes habría sido una maniobra rutinaria de resistencia, ahora, con la herida de su hombro, se vuelve una tortura. James debe realizar un esfuerzo sobrehumano simplemente para no caer al vacío. Patrice llega a una planta completamente vacía, donde corta un agujero en el cristal del ventanal y prepara un rifle de precisión. Todo indica que está a punto de ejecutar un asesinato, pues se observa con claridad una reunión en el edificio contiguo. Una vez que la máquina termina de cortar un agujero perfecto en el vidrio antibalas del edificio, Patrice se coloca en posición y efectúa el disparo, asesinando a un sujeto que se encontraba sentado de espaldas en una silla. Sin embargo, resulta evidente que todas las personas a su alrededor esperaban que esto sucediera. En ese preciso instante, el agente 007 entra en acción y ataca a Patrice por la espalda. El forcejeo dura apenas unos segundos hasta que Patrice termina colgando peligrosamente del borde del edificio. James aprovecha la situación para interrogarlo sobre el paradero de la lista, pero el mercenario se niega a responder y finalmente cae al vacío. Con la muerte de Patrice, James se queda momentáneamente sin opciones. No obstante, al dirigir la mirada hacia el edificio de enfrente, distingue a una mujer hermosa que lo observa fijamente. Ella estaba presente en la sala donde ocurrió el asesinato momentos antes. Antes de abandonar el lugar, James inspecciona el equipo de Patrice y descubre un sello distintivo en el cortador de vidrio con forma de ficha, el cual lleva el dibujo de un dragón y la palabra Macao. Mientras tanto, en Londres, la computadora de M sufre un nuevo ataque. El responsable del robo de las claves ha publicado en YouTube la identidad de 5 agentes activos, lo que obliga a M a ordenar su retirada inmediata del campo. Poco después, su equipo se apaga, pero el mensaje vuelve a aparecer en pantalla: piensa en tus pecados. Al mismo tiempo que eso sucede, Bond se encuentra en Macao cuando recibe la visita inesperada de Eva. Resulta que Mallory la envió específicamente para espiarlo. Sin embargo, dado que ambos se conocen desde hace años y pertenecen a la vieja escuela, deciden ponerse al día con sus asuntos pendientes. Esa misma noche, Bond llega a un lujoso hotel y casino en el centro de la ciudad. Eva, quien llegó unos minutos antes, ha realizado un reconocimiento del lugar y ha descubierto que existen 3 salidas posibles, por lo que actuará como sus ojos y oídos durante el desarrollo de la misión. De inmediato, Bond le da el mismo consejo táctico que le ofreció a Carter en su primera aventura: no tocarse el oído mientras habla por el micrófono para no delatarse. Unos segundos después, Bond se acerca a la caja y le pide a la recepcionista que le canjee la ficha que encontró en el maletín de Patrice. Mientras espera pacientemente el cambio, Bond nota que la misma mujer del edificio de Shanghái se encuentra un piso arriba, observándolo. Poco después, unos hombres aparecen con un maletín para desearle suerte en el juego. Resulta que este es el pago acordado por el asesinato que Patrice perpetró y la ficha era el salvoconducto para cobrarlo. En ese momento, la mujer se acerca a él, se presenta como Severin y le confiesa que esperaba con ansias ver quién reclamaría finalmente el botín.
En el maletín, James tiene casi 4 millones de euros, por lo que deciden retirarse a una sala privada para tomar un trago y discutir el drama en el que se está involucrando. Durante la charla, el agente 007 nota un par de detalles cruciales. Severin lleva un arma oculta en el muslo y sus guardaespaldas no están allí para protegerla, sino para controlarla. Ella es solo una pieza en el juego de alguien más. Además, por el tatuaje en su muñeca, James deduce que fue víctima de tráfico sexual. Si ella busca una salida de ese mundo, deberá presentarle a su jefe. En un instante, el rostro firme y cruel de Severin se desmorona, revelando a una mujer aterrada que ha sufrido durante demasiado tiempo. Ella le pregunta si sería capaz de matarlo, a lo que James le asegura con frialdad que en sus conversaciones siempre termina muriendo alguien, por lo que eso no representará un problema. Unos segundos después, Severin retoma su papel, ríe para disipar la tensión y le advierte que en cuanto se levante de la silla intentarán matarlo. Sin embargo, le promete que si logra sobrevivir, lo estará esperando en el yate Quimera, en el muelle 7. Como era de esperarse, al dirigirse a la salida, Bond es emboscado por 3 guardias. Utiliza el maletín para deshacerse de los primeros, pero el tercero es una auténtica mole cuyos golpes apenas parecen afectarle. Luego de un violento embiste, ambos caen directamente al foso de los dragones de Komodo, criaturas enormes cuya mordida no es letal por sí misma, pero cuyas bacterias bucales sí lo son. La muerte tras el ataque de un dragón de Komodo se prolonga durante días y es considerada una de las agonías más atroces conocidas por el hombre. Durante el forcejeo, el corpulento guardia logra arrebatarle el arma a James, pero para su sorpresa, esta no se dispara al no detectar las huellas dactilares autorizadas. El tiempo que el sujeto tarda en procesar este fallo es el mismo que el reptil necesita para lanzar un ataque fulminante directo a su pierna. Los 150 kilogramos de peso del guardia no representan obstáculo alguno para el enorme dragón, que comienza a arrastrarlo hacia su cueva. James logra salir de la jaula ileso para encontrarse con Eva, quien lo aguarda custodiando el maletín con el dinero. No obstante, James le indica que lo apueste todo al rojo. No está allí por la fortuna, pues ya ha obtenido la información que necesitaba. Mientras tanto, en el muelle 7, el rostro de Severin refleja una profunda tristeza al asumir que Bond no llegará a tiempo y que el barco está a punto de zarpar. Para su sorpresa, el agente 007 ya se encontraba a bordo mucho antes de lo previsto y decide abordarla mientras ella toma una ducha. Al mismo tiempo que Bond toma una ducha con una mujer hermosa, M se topa con la noticia de que un agente del MI6 ha sido ejecutado en el Medio Oriente. El video se ha vuelto viral y ahora la inteligencia británica teme que el mismo destino aguarde a los demás agentes expuestos. A la mañana siguiente, el barco zarpa y resulta evidente que Severin está custodiada por 5 guardaespaldas, confirmando que ya no hay vuelta atrás. Pronto, Bond conocerá finalmente a su jefe, el enigmático sujeto que supuestamente posee la lista de infiltrados. Este individuo reside en una isla que fue asolada por la guerra y que ahora ha convertido en su fortaleza personal. Allí dispone de un ejército de computadoras a su servicio diseñadas para sembrar el caos global y generar ganancias multimillonarias. Unos minutos después, James conoce al maestro de los engaños, un hombre llamado Silva, quien también fue discípulo de M, pero que ahora está decidido a castigarla por sus antiguos pecados. Silva sirvió como agente desde el año 1986 hasta 1997, momento en el que se deshicieron de él como si fuera mercancía defectuosa. A pesar de los argumentos de Silva, James asegura que M jamás le ha mentido. Sin embargo, segundos después, el villano le muestra los verdaderos resultados de sus pruebas físicas y psicológicas, los cuales recomendaban su suspensión inmediata y asistencia obligatoria a terapia. Tras unos minutos de charla, el villano le ofrece a James la oportunidad de integrarse en su organización, asegurándole que podrá elegir sus propias misiones y actuar según su voluntad. Según Silva, ellos representan el último vestigio del legado de M, quien está condenada a morir muy pronto. Acto seguido, lo invita a dar un paseo y le revela que tienen a Severin atada a una estatua. Ella presenta algunos golpes, aunque no parecen de gravedad. Lo que sucederá a continuación recaerá enteramente sobre los hombros de James. Silva coloca una copa de whisky sobre la cabeza de Severin y le entrega un arma a Bond para que demuestre si realmente es apto para el servicio activo. Si M fue sincera con él y realmente aprobó sus exámenes, entonces no debería tener problemas para acertar a la copa. De lo contrario, tendrá que admitir que ella lo ha estado engañando durante todo este tiempo. En cuanto Silva pone el arma en su mano, un guardaespaldas apunta directamente a la cabeza de James. Tiene solo 3 segundos para disparar o el guardia abrirá fuego contra él. James presiona el gatillo y la bala roza la copa, pero no logra romperla. Segundos después, Silva efectúa su propio disparo y asesina fríamente a Severin. En ese instante de conmoción, James aprovecha la distracción para atacar al guardia que lo encañonaba, logrando herirlo en la pierna. Usando el arma del guardia, James asesina a los demás hombres hasta que solo queda Silva. Sin embargo, este le asegura con prepotencia que no podrá llevarlo ante M
él solo. Silva insiste en que su isla es una fortaleza inexpugnable y que no logrará salir de allí con vida. En ese preciso instante, James le muestra un pequeño radio que le entregó el agente Su, un dispositivo infalible creado por la nueva escuela tecnológica. Unos segundos después, 3 helicópteros del MI6 aparecen en el horizonte y Silva se ve superado una vez más por la astucia del agente Bond. Unas horas más tarde lo trasladan directamente ante M, quien no le otorga el reconocimiento que Silva cree merecer, lo cual lo enfurece profundamente. Antes de que M se marche y lo condene al olvido eterno en una celda, Silva decide mostrarle las secuelas físicas de su traición. Se remueve la prótesis dental que lleva en la boca y le revela el horror de lo que sacrificó por ella antes de que decidiera traicionarlo. Posteriormente, Bond lleva la computadora de Silva ante el agente Q, quien demuestra ser más brillante de lo que aparenta y logra descifrar el sistema de seguridad en solo unos segundos. No obstante, sus archivos más secretos permanecen ocultos en una enorme telaraña de datos basura, lo que dificulta enormemente distinguir la información valiosa de lo que no sirve. Al mismo tiempo que el agente Q intenta descifrar los verdaderos planes de Silva, M se encuentra en una reunión con los directivos, quienes consideran seriamente su destitución debido a la deficiente gestión del MI6 y a la muerte de agentes en el extranjero. De regreso en el laboratorio, a pesar de toda su inteligencia, a Q le está costando demasiado obtener los datos necesarios para romper el cifrado del disco duro de Silva. Sin embargo, James interviene con un truco de la vieja escuela y utiliza las etiquetas de los archivos para deducir la clave secreta. Este es un método que los agentes veteranos han empleado toda la vida y les otorga acceso total al disco, revelando un mapa detallado de la ciudad de Londres. En ese preciso instante, el MI6 pierde por completo el control de su sistema operativo. Un mensaje burlón aparece en la pantalla de Q indicándole que no es tan astuto como cree. Resulta que fue él quien les facilitó el acceso al intentar impresionar a James Bond, conectando la computadora de Silva directamente mediante cables. James reacciona de inmediato y corre hacia la celda de Silva, pero al llegar descubre que los guardias ya han sido asesinados. El villano ha logrado escapar utilizando los túneles secretos que corren bajo las instalaciones de la agencia, iniciando una nueva fase de su plan terrorista. James persigue a Silva a través de los túneles, pero este ya se encuentra en el metro, donde se reúne con 2 hombres disfrazados de policías que le entregan un paquete sospechoso. El agente Q intenta utilizar el sistema de reconocimiento facial de la estación para localizar al villano. Sin embargo, la aglomeración de personas es tal que el proceso tomará más tiempo del que el tren permanecerá en el andén. Con solo unos segundos para que el convoy arranque, James duda sobre si su objetivo está a bordo o no. Para el momento en que Q le ordena subir, el tren ya ha iniciado la marcha, por lo que a Bond no le queda más opción que correr y realizar un arriesgado salto de fe para entrar. Una vez dentro, James recibe la confirmación de que Silva viste un uniforme de policía. Mientras revisa meticulosamente cada vagón, Q intenta rastrear el destino final. Aunque Bond ya ha deducido sus intenciones, Silva se dirige directamente a por M para matarla. Tanner recibe un mensaje urgente para evacuarla de inmediato, pero ella se niega a ceder ante la presión de los directivos. Decidida a resolver la situación por sí misma, M opta por quedarse, pues no está dispuesta a huir ni a perder su cargo. Cuando solo falta un vagón para que James alcance a Silva, este nota su presencia y emprende la huida. El agente 007 lo persigue frenéticamente por la estación, sorteando a la multitud y deslizándose velozmente por las escaleras mecánicas. Por desgracia para James, en la entrada de la estación se encuentra un numeroso grupo de policías, una situación que Silva aprovecha a la perfección para mimetizarse y escapar por los túneles inferiores. Para cuando James logra divisarlo entrando en las galerías subterráneas, el villano ya le saca una ventaja considerable. El agente 007 consigue finalmente un ángulo de tiro despejado y dispara contra las tuberías en un intento desesperado por detenerlo. Sin embargo, Silva se burla de él, asegurándole que las balas no podrán frenar lo que está por venir. Acto seguido, acciona un radio que lleva en el pecho, provocando una explosión masiva que colapsa el techo y deja al descubierto el túnel del nivel superior. Lo siguiente que vemos es un tren entero precipitándose por el enorme agujero, dirigiéndose directamente hacia la posición de Bond, quien debe correr por su vida para no terminar aplastado por el metal. Un vagón tras otro cae por el boquete, destruyendo por completo la zona en un caos de escombros y chispas. Para cuando la destrucción cesa, Silva ya se encuentra lejos del lugar, siendo recogido por sus secuaces en una camioneta. Mientras tanto, llega el momento de M para dar su discurso ante el comité. Ella les advierte que el mundo no es más inocente ahora y que el peligro no reside en la tecnología o en los tratados internacionales, sino en lo que ocurre bajo ellos, en la opacidad de las sombras. Justo segundos después de que ella concluye su intervención sobre las amenazas vigentes, los hombres de Silva irrumpen y atacan el recinto.
Durante varios segundos de máxima tensión, Silva tiene la oportunidad de asesinar a M, pero en ese instante duda y Gareth Mallory aprovecha para interponerse en la trayectoria del disparo. Mientras tanto, los agentes y policías que resguardaban la sala terminan siendo acribillados en el caos. Tanner utiliza ese momento crítico para poner a M a salvo de las balas. James aparece apenas unos segundos después, patea un arma que estaba en el suelo hacia Eva y ella le ofrece cobertura de inmediato. En ese instante a Bond se le ocurre una maniobra para evacuarlos. Dispara contra los extintores de la pared, creando una densa nube de polvo que sirve como la cortina de humo perfecta para sacar a los ministros de la sala. Resulta irónico que los mismos ministros que hace unos instantes votaban para desmantelar por completo el MI6 y desechar a agentes como James, ahora estén siendo rescatados por alguien a quien consideraban una reliquia obsoleta. Al salir del recinto, James se apodera del auto oficial de su jefa y en cuanto ella sube, acelera a toda velocidad perdiéndose entre las calles. Ha tomado la decisión de usarla como carnada para atraer a Silva a su terreno. Es evidente que el villano es más astuto que ellos en el ámbito digital, por lo que James comprende que necesitan adelantarse a sus pasos en el mundo real. El agente 007 se comunica con Q para darle instrucciones precisas. Debe dejar un rastro digital, una serie de migas de pan que solo alguien con la inteligencia y el ego de Silva sea capaz de detectar y seguir. Mientras él y M intentan desaparecer de los radares oficiales, en realidad están tendiendo una trampa mortal. Es el momento de que el joven Q comprenda lo que realmente significa el espionaje en el mundo real. Pero antes de continuar con el plan, deben cambiar de vehículo. Los autos modernos están equipados con rastreadores, por lo que James decide optar por algo más clásico y analógico. Tras conducir durante toda la noche, James logra llegar a una zona remota de Escocia, el lugar donde creció de niño. Lo que antes fue un hogar y un terreno de reclutamiento para el MI6, ahora no es más que ruinas y polvo. Sin embargo, alguien permanece allí, el viejo Kincaid, lo más cercano que James ha tenido a una figura paterna. Por desgracia, ante la inminente guerra que se les avecina, Kincaid tiene malas noticias. Todas las armas fueron vendidas y retiradas hace semanas. Todo comenzó a desmantelarse en cuanto se confirmó la supuesta muerte de Bond. Primero se llevaron los autos, luego los muebles, las armas y hasta la vajilla de plata. Ahora solo queda un anciano en una mansión que solía estar rebosante de vida. Con apenas 2 rifles antiguos, una pistola y un puñado de municiones, Bond se prepara para enfrentar a Silva y a su pequeño ejército. Tras unos momentos de tensión, el viejo Kincaid le muestra a M un túnel secreto, una vía de escape oculta en caso de que la situación se vuelva insostenible. Al verse superados en número de manera evidente, se ven obligados a recurrir a trampas y artimañas para nivelar el campo de batalla. Por fortuna, el viejo aún conserva algunos cartuchos de dinamita que resultarán providenciales. En cuanto el sol comienza a ocultarse, los perros se inquietan, señalando la llegada de una docena de hombres armados hasta los dientes que avanzan hacia la vieja mansión. Los mercenarios se despliegan en formación abierta y al alcanzar la entrada comienzan a colocar explosivos en las puertas. Es entonces cuando se revela que James aguarda agazapado dentro del auto, el cual esconde un par de sorpresas letales bajo su carrocería clásica. De los faros delanteros emergen 2 ametralladoras que descargan una ráfaga devastadora sobre los atacantes. Los sobrevivientes buscan refugio desesperadamente dentro de la casa, pero allí los recibe Kincaid, quien con 2 certeros disparos de su escopeta recortada logra abatir a 3 de ellos. Sin embargo, el blindaje del vehículo no resistirá eternamente. Cuando el cristal finalmente cede ante el fuego enemigo, James se ve obligado a abandonar el auto para enfrentar a los sujetos cara a cara. Luego de una extensa batalla plagada de explosiones y disparos donde estuvieron a punto de morir, logran salir victoriosos. Sin embargo, la mala noticia es que Silva no aparece por ningún lado. De repente, el estruendo de las hélices de un helicóptero y una música inquietante inundan el ambiente. Es la gran entrada que el villano tenía preparada. Unos segundos después, la mansión comienza a desmoronarse bajo una lluvia de balas disparadas desde el aire. James le ordena a Kincaid que se lleve a M por el túnel secreto mientras él se encarga de la situación. Del helicóptero desciende una docena más de mercenarios armados, dejando al agente 007 con apenas unas cuantas municiones para hacerles frente. Silva comienza a arrojar granadas incendiarias, convirtiendo la antigua propiedad en un auténtico infierno. El fuego se propaga con rapidez, una estrategia deliberada para obligar a James a salir a campo abierto y que sus hombres puedan ejecutarlo. Mientras tanto, en el túnel descubrimos que M tiene una herida de bala en el costado. No le dijo nada a James para evitar distracciones, pero su vida corre un riesgo inminente. De vuelta en el fragor de la batalla, James arrastra los tanques de gas de la cocina para usarlos a su favor en un último movimiento desesperado. Una vez que M y Kincaid logran salir del túnel, contemplan con amargura desde la distancia cómo la casa de la infancia de Bond es consumida por las llamas.
En la sala de la casa, James amontona todos los tanques de gas junto a los cartuchos de dinamita y enciende una mecha improvisada. Acto seguido, corre hacia el túnel y escapa justo a tiempo. Unos segundos después, la propiedad entera vuela en pedazos tras una explosión masiva. El impacto es tan violento que los escombros salen disparados como metralla, alcanzando a los pilotos del helicóptero, quienes pierden el control y terminan desplomándose contra las ruinas de la mansión. Silva contempla la devastación incrédulo, ordena a sus hombres que rastreen cada rincón en busca de M y, al escudriñar la distancia, logra distinguir el destello de una pequeña linterna. Sin dudarlo, comienza a seguir el rastro mientras el resto de sus mercenarios revisa los restos de la propiedad. La luz guía a Silva directamente hacia M y Kincaid, con Bond pisándoles los talones. Sin embargo, la única forma que tiene James de acortar camino es atravesando un lago congelado. Para su mala suerte, cuando se encuentra a mitad del trayecto, Silva dispara a sus pies y se burla cruelmente, regocijándose ante la idea de que el gran agente 007 morirá ahogado en un lago olvidado. Segundos después, uno de los hombres de Silva aparece y encañona a James con su rifle, mientras le señala una vieja iglesia a lo lejos donde M ha intentado buscar refugio. Silva le asegura con frialdad que no debe preocuparse. Antes de dispararle en la cabeza, le confesará cuánto la extrañará. Sin embargo, antes de que el sicario pueda ejecutar la orden, Bond reacciona con una maniobra desesperada. Jala el rifle del guardia y dispara directamente hacia el hielo bajo sus pies, provocando que ambos caigan a las aguas gélidas. En ese momento, Silva tiene dos opciones: esperar para ver quién de los dos emerge con vida del agua congelada o continuar para consumar su venganza. Opta por lo segundo y se dirige hacia la capilla. Al llegar a la iglesia, Silva nota las tumbas de los padres de James Bond en el exterior, lo que le arranca una breve y siniestra sonrisa antes de entrar para asesinar a M. Una vez que la tiene frente a frente, le hace una petición perturbadora. Coloca su propia arma en la mano de M y junta su cabeza con la de ella, suplicándole que los libere a ambos con la misma bala. Un segundo antes de que Silva fuerce el gatillo para volarse la cabeza a los dos, James aparece entre las sombras y le arroja un cuchillo directamente a la espalda. Agotado, furioso y al borde de la muerte, Silva camina tambaleante hacia James para decirle que, sin importar lo que haga, ella también terminará traicionándolo a él. Al ver a James, M no puede evitar bromear y preguntarle por qué ha tardado tanto. Él responde con ironía que tenía el agua hasta el cuello, pero justo en ese instante, ella se desploma debido a la gravedad de su herida previa. M ha perdido demasiada sangre, aunque James le suplica que no se rinda y le asegura que aún pueden llegar a la ciudad, para ella ya es demasiado tarde. Muere en sus brazos en la quietud de la capilla. Tras el fallecimiento de M, se lleva a cabo una solemne ceremonia fúnebre a la que James decide no asistir. En su lugar permanece en las nuevas oficinas del MI6, donde Eva le entrega una caja que M le dejó en su testamento. En el interior, James encuentra el adorno de mesa de porcelana que siempre detestó, un último gesto de humor de su jefa. A la mañana siguiente, James se reúne con el nuevo M, quien resulta ser Garrett Mallory. Este le informa que tiene un caso ultra secreto esperándolo, siempre y cuando se sienta preparado para volver a la acción.